Bueno, compañeras, compañeros, primero agradecerles. Nosotros vamos a hablar de EPS, el significado o el contenido o el sentido político que tiene este trayecto y además todo lo que ustedes van a aportar a partir de lo que se escribió, lo que se pensó, lo que se investigó y lo que se construyó y se está construyendo respecto a esta cuestión. Así que con esta introducción, primero agradeciéndoles, les doy la palabra. ¿Cuál fue el sentido político de esta construcción? ¿Por qué pensamos en este trayecto? Como INET, como Ministerio de Educación de la Nación. ¿Quién empieza? Bueno, cuando Gerardo Marchesini, director ejecutivo del INET, nos convoca para proponer, para generar una nueva oferta en la educación técnica profesional, en realidad lo hace a partir de una necesidad sentida que es la de que tantos pibes que en la pandemia dejaron de trabajar, dejaron de estar en la escuela, tuvieron esta desconexión que si bien ya existía antes, la pandemia profundizó. Bueno, nos convocó a poder ofrecer dentro del sistema educativo una trayectoria que rompiera con la lógica cotidiana que las instituciones educativas hoy están ofreciendo. Y el sentido profundo es esto de devolverle a estos pibes el derecho a la educación, el derecho a transitar en una escuela, el derecho a ser parte del sistema educativo nuevamente, pero desde una lógica totalmente distinta, digamos, rompiendo un poco o siendo disruptiva a la propuesta que hoy impera en la mayoría de las modalidades de la escuela secundaria. Compartimos esto. Sí, de alguna manera también muchas veces se habla de que estos chicos que están desvinculados por una u otra razón se adjudica a problemas que tienen los jóvenes, y en realidad nosotros entendemos que el mayor problema que tenían en este sentido es que el sistema educativo no era un sistema que estaba dando una oferta educativa adecuada a sus realidades, pero no porque tuvieran problemas. Era el sistema educativo el que se quedaba corto. Desde ahí es que se genera un trayecto formativo desde otras lógicas, y también me parece que está como la intención de abrir de alguna manera alguna punta que instale una discusión en el sentido de otros trayectos que vienen funcionando hace mucho tiempo, porque el desgranamiento en la escuela secundaria y en la escuela técnica no es una novedad de la pandemia. Entonces también de alguna manera es una apuesta a otra perspectiva para ofrecer otro tipo de trayecto formativo. Sí, y esta perspectiva, esto que dice Graciela, esta perspectiva tenía que generar a los estudiantes la posibilidad no solo de la escuela secundaria, sino también de darle una herramienta para que pueda ingresar al mundo del trabajo, al sistema socioproductivo, con una certificación de formación profesional que estuviera validada, y por eso se pensó, además de la propuesta que dé la terminalidad de la secundaria, que dé una formación profesional de nivel 2 o 3, que son las que certifican, por un lado, tienen una certificación cualificada en la formación profesional y en el mundo del trabajo, pero al mismo tiempo la posibilidad de generar trayectos de formación profesional continua, con lo cual le habría también después post trayecto, le abre un panorama al estudiante de otra manera, ¿no? Ahora, para poder lograr todo esto que están diciendo Osvaldo y Graciela, lo que había que tener en claro es cuáles son aquellas cosas que la escuela hasta ahora en todo caso no les permitió a esos estudiantes, o les quedó corta, como decía Osvaldo recién, les quedó corto para que esos estudiantes pudieran permanecer en la escuela, aprender y egresarse. Entonces había que focalizar en la organización curricular y en el régimen académico, porque evidentemente ahí hay algunos aspectos, algunas dimensiones, algunas puertas, le llamamos nosotros, que permitieron que esos estudiantes tuvieran que salir de la escuela.
¿Cuáles, por ejemplo, a modo de ejemplo, y podemos mencionar, comisiones numerosas de estudiantes? Esto hace que los docentes no pudieran conocer a esos estudiantes. El cargo docente de esos profes que están trabajando en esta escuela y en aquella y en aquella y en aquella, y entonces con comisiones numerosas no pueden conocer a esos estudiantes, no pueden conocer los modos ni los tiempos de aprendizaje de cada uno de esos estudiantes. Materias y materias y materias, asignaturas que hacen que el aprendizaje no esté integrado y que pierda el sentido. ¿Para qué tal cosa? ¿Para qué matemática? ¿Para qué sociales? Si no tiene un sentido esa integración del aprendizaje. En general no hay en las escuelas un acompañamiento a las trayectorias de esas escuelas. Bueno, la oferta esta lo que hace es ir a buscar cada uno de esos puntos y empezar a proponerle una solución puntual a cada una de esas causas posibles que permitieron que esos estudiantes no pudieran avanzar en esas trayectorias. Bien. Por ejemplo, pensando en términos del diseño curricular, la EPS, un poco como decía antes Osvaldo, tiene por un lado un eje que es la formación profesional de nivel 2 o 3, que le permite a los estudiantes, una vez egresados, tener una posibilidad de acceder a un trabajo. Y el otro eje tiene que ver con la formación ciudadana y el acceso a los bienes culturales, que es, digamos, el objetivo general de la educación secundaria. Ahora, esta disgregación de la que hablaba recién Graciela está fuertemente atacada, digamos, en el modo en que están generados los espacios curriculares de la EPS. Nosotros tenemos módulos de FP, que son módulos armados sobre la base de problemas de la práctica profesional, y después tenemos los módulos de formación general integrada, que abordan lo que serían los NAPS, que es la otra pata fuerte que tiene la EPS, pero no disgregados por disciplinas, sino articulados en los 4 niveles que tiene la EPS, vinculados todos ellos a el acceso a derechos. Es decir, la construcción de ciudadanía en la perspectiva de los estudiantes como sujetos de derecho, hoy y a futuro, ¿sí? Y cómo las distintas disciplinas se van articulando en esa construcción de ciudadanía. Y finalmente, sí hay unos espacios disciplinares que nosotros llamamos de profundización, para trabajar todo aquello de la formación general que no se ensambló con la formación profesional, que no se articuló con otras áreas disciplinares en la formación general integrada y que queda que es necesario para trabajar desde el punto de vista de los NAPS. Y una última cosa en relación al diseño curricular es que se trabaja la idea de un diseño curricular en función de lo que se llama justicia curricular, es decir, ¿qué es necesario que estos estudiantes aprendan en su formación de nivel secundario? Pensando, como decía antes, que después de esto pueden seguir con formación profesional continua o estudios de nivel superior, ¿no? Yo lo que quisiera agregar a esta introducción que hemos hecho es que todos los estudiantes, terminada la EPS, van a tener su título de bachiller profesional, orientado, digamos, al sector de la formación profesional que estuvieron estudiando, y además sus certificaciones de formación profesional, como decían, de nivel 2 o 3, y en general no es una única certificación, porque lo que proponemos también es que la formación profesional se construye en 2 o 3 certificaciones que pertenecen a la misma familia profesional. Entiendo. Sí, Esto es muy importante, porque en realidad, bueno, es base de... Estamos proponiendo una nueva modalidad con toda la calidad posible, entonces, y con toda la motivación. Esto hace que cuando hablamos de la estructura curricular, planteamos que lo que es formación profesional empiece desde el día 1 dentro de las aulas y sea ella la columna vertebral de todas las áreas disciplinares. Entonces lo que proponemos es que en ese diseño siempre los primeros niveles de la formación, nivel 1 y 2, tengan mayor carga horaria de formación profesional, y la formación general, los NAPS, se van integrando con la formación profesional. Sí, ahí cuando nosotros como equipo vamos en cada jurisdicción o nos llaman y trabajamos,
siempre cada jurisdicción va construyendo su propia EPS y cada institución va construyendo su propia EPS. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, cada institución en distintas jurisdicciones toma un trayecto de formación profesional o toma otro. El tema es que, esto que decía, como cada trayecto, cada propuesta de educación profesional secundaria está estructurada sobre la formación profesional, obviamente el campo de la formación general queda afectado y se tiene que ir construyendo y complementando a partir de ese trayecto de formación profesional. En tanto eso, bueno, hace que en una misma jurisdicción la propuesta de la EPS en lo cotidiano sea distintiva. Pero hay irrenunciables. Nosotros siempre decimos que la EPS, independientemente de dónde se aplique, cuál fuera la jurisdicción, tiene 3, 4, 5 irrenunciables. Que tiene que ver con lo que decía Graciela, ¿no? Los docentes, todos, todo el tiempo. Primera condición. No más de 15 estudiantes por comisión, por esto que decía, poder conocerlos, acompañarlos, estar a mano de ellos. Tener cada 15 días la posibilidad del equipo docente de suspender la actividad y volver a planificar. Es decir, ver qué nos pasó, ver desde la perspectiva de enseñanza qué nos fue bien, qué no nos fue bien, y replanificar para los otros 15 días siguientes. Y en el mientras tanto, cada 15 días, el grupo, la comisión de estudiantes trabaja de otra manera, con otra propuesta que tiene que ver mucho con cómo complementa el trayecto formativo, pero también cómo abre otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, puede armarse un itinerario formativo en deporte, en arte, o hacer un itinerario de salidas educativas. Esto depende de cada institución. El otro irrenunciable es el coordinador de trayectoria. Alguien que no es el director, pero sí es el que va tejiendo en lo cotidiano lo que le pasa a los pibes, cómo va trabajando y lo que le pasa a los docentes, y va trabajando y va articulando desde el punto de vista pedagógico cómo se va entrelazando ese trayecto y cómo se va desarrollando ese proyecto. De alguna manera estos son los irrenunciables. Yo digo... No, le falta todavía, que es sumamente importante, que es lo crucial de esta oferta, que es el reconocimiento de saberes que tiene cada uno de esos estudiantes. Por eso se está pensando en una comisión de no más de 15 estudiantes, porque el destinatario inicialmente son estudiantes entre 15 y 18 años que han pasado a lo mejor por la escuela secundaria, tienen 1 o 2 años de estar fuera de la escuela, o hay algunos estudiantes que tienen esa edad y que terminaron la escuela primaria y no iniciaron la escuela secundaria, pero que en el mientras tanto han tenido una experiencia a lo mejor laboral. Y la intención de esta oferta es poder reconocer esos saberes con los que vienen esos estudiantes. Con lo cual, el coordinador de trayectoria va a estar justamente abocado a poder estar en contacto con cada uno de los docentes en función de estos saberes que los docentes son quienes van a poder reconocerlas a través de los referenciales de evaluación. Y esto lo que propone es que el recorrido de cada uno de esos 15 estudiantes pueda ser diferente a lo largo del tiempo que necesita estar en la institución para poder egresarse. Uno podría estar pensando en que un estudiante podría estar haciendo este recorrido a lo largo de 4 niveles. Los 4 niveles no significa 4 años, porque eso va a depender del tiempo que necesita cada estudiante para poder lograr esos aprendizajes. Con lo cual, a lo mejor un estudiante puede hacerlo en más tiempo, pero también es cierto que hay estudiantes que lo pueden hacer en menos tiempo. Para poder armar ese recorrido de cada uno de estos estudiantes es necesario entonces planificar eso a través de los referenciales de evaluación. Y poder pensar en los referenciales de evaluación, esto supone entonces pensar la enseñanza de otro modo diferente a lo que está acostumbrada la escuela secundaria tradicional, a diferencia de la formación profesional, que es a través de capacidades. Pensar la enseñanza a través de capacidades arma otro panorama, y por eso son necesarias las reuniones, como decía Osvaldo recién, de esos 15 días, ¿sí?, entre todos los docentes,
porque ahí se está pensando cuál es esa hipótesis de trabajo con la que uno empieza a trabajar, con la que uno diseña el primer armado de trabajo. Cada 15 días es necesario volver a evaluar cómo está la situación en cada uno de los estudiantes en particular. Con lo cual, un estudiante que ingresa a la EPS puede haber tenido alguna experiencia en escuela secundaria, puede no haber tenido experiencia en escuela secundaria, y uno no sabe de antemano cuánto tiempo le va a llevar poder terminar esta oferta. Es interesante, yo la escuchaba y decía, bueno, todo lo que es el armado está sustentado en desnaturalizar a los pibes afuera de la escuela, ¿no? Es decir, nosotros en el recorrido, yo recuperaría como 2 frases de los pibes. Uno que dijo, yo abandoné la escuela porque soy flojo. Es decir, ¿qué es lo que el pibe se llevó de la escuela? ¿Qué aprendizaje se llevó? Que él no era para la escuela, que el abandono era responsabilidad de él y que él estaba afuera. Y otro pibe que nos dijo... Perdón, ese chico flojo, después nos enteramos que era vendedor ambulante y se crió con su abuela. El flojo. Y después que te decían, porque acá te enseñan hasta los 2 profesores, que son 4 profesores más el FP, el coordinador de trayectoria, te dicen, acá los profesores te enseñan hasta que vos entendés. Yo digo, ese es el trabajo que tenemos los docentes. Es decir, el docente es garante del derecho a la educación que está consagrado en la Ley de Educación Nacional para todos y todas los pibes y las pibas. Ese es el trabajo. Es decir, cuando en la reunión de cada 15 días se piensa la enseñanza y no el aprendizaje, como diciendo, ¿qué problemita de aprendizaje tienen? Sino que estoy pensando, ¿cómo mejoramos la enseñanza para que todos entiendan, para decirlo en términos del pibe? Estamos diciendo, estamos asumiendo el rol que nos corresponde como trabajadores de la educación. Nosotros somos garantes de que esos pibes egresen y ningún pibe se puede quedar afuera. Esto nosotros lo decimos siempre a los docentes. Es decir, no es que si alguno deserta, no, nadie deserta, nadie se va, nadie fuera, digamos, porque ese es nuestro laburo. Y porque hay otras condiciones. Porque, claro, por ejemplo, el trabajo integrado, digamos, de comprender o abordar los campos de conocimientos de una manera integrada, no es la primera vez que se habla de eso, pero sí creo, me atrevo a decir que es la primera vez que hay condiciones para eso, porque esto de que estén los docentes designados todo el tiempo juntos, eso permite, da una condición para poder trabajar esa integralidad. Si no es muy difícil, porque claro, yo voy 2 horas acá, me voy las otras allá. Y por otro lado, de lo que hemos estado recorriendo en escuelas, es también muy interesante, hoy creo que Osvaldo decía, como cada sede, cada institución, cómo cuando se capta el sentido del por qué todos en la institución, de esto de la integralidad, del reconocimiento de saberes, del trabajo a partir de capacidades, reconocer saberes y planificar en una comisión donde tenés una heterogeneidad, recuerdo el estado de avance, implica una complejidad que no estamos habituados en las escuelas secundarias. Porque se arranca, por más de ella siempre dice, nos pasamos un mes haciendo diagnósticos y después todos empezamos con números racionales. Números naturales. Claro. Entonces, digo, en este caso esto no nos puede ocurrir, porque justamente el coordinador de trayectoria, articuladamente con todos los docentes, se arma el plan de trabajo formativo así, con el talle que vos necesitas, con el que ella necesita, con el que necesita. Ahora, eso implica una complejidad desde el punto de vista de planificar el trabajo para esa comisión y de llevarlo adelante. Bueno, eso es como interesantísimo cuando uno visita escuelas, cómo se van, por un lado, cómo van abordando esa complejidad, digamos, desde pararse a reconocer esto como hacemos. De hecho, hay escuelas que plantean abiertamente, no, esto a nosotros no nos ayuda. Pero bueno, se vuelve a explicar el sentido, el porqué, y bueno, entonces son muy distintas las organizaciones que se dan los equipos docentes con los coordinadores de trayectoria para manejar esto, ¿no? Para, bueno, ¿cómo hago yo con este equipo tan heterogéneo? Y cuando se entiende el sentido de la cuestión, se logra una flexibilidad, porque nosotros siempre decimos, todos los docentes todo el tiempo juntos, y a veces no es todo el tiempo juntos. Esto está anunciado así como para comprender el sentido de que todos estamos abordando integradamente desde el saber propio de cada uno.
Ahora, se dan después muchas estrategias internas en la cocina interna o que prueban de una manera que funcionó o no funcionó. Los encuentros quincenales permiten como poder evaluar, poder mirarse, poder ajustar, pero son diversas las formas en que van encontrándole la vuelta para trabajar en una misma comisión con el grado de heterogeneidad. Por ejemplo, el otro día en una escuela que fuimos fue muy interesante, se veía muy aceitado la articulación entre formación general y formación profesional. Y uno de los estudiantes que se presentó, qué sé yo, ¿cómo se presentó después de decir su nombre? Yo soy de nivel 2 en FP y de nivel 4 en FG. Claro, era un chico que había estudiado, no sé hasta qué nivel de la secundaria había cursado y tenía acreditado, pero él tenía muy claro, o sea, como que el mismo estudiante era parte de este plan formativo, ¿no? Yo quería agregar algo a todo esto que estamos diciendo, porque es verdad, hay heterogeneidad, hay diversidad, pero toda esa heterogeneidad y diversidad detrás tiene una unidad, y esa unidad es muy importante siempre tenerla bien claro, porque por un lado tenemos, digamos, los NAPS, y por otro lado los perfiles profesionales y los marcos de referencia. Entonces es a partir y desde ahí donde se va construyendo y armando el diseño. Y en la interacción diaria de ver los docentes de las áreas generales que nunca entraban al taller y de repente estar frente en el taller con el docente de FP, empiezan ellos mismos a ver todo eso que antes no podían conocer, que era, bueno, entonces el teorema de Pitágoras acá, cómo es que va, y sí va, tiene que ver cuando se hace una canalización, cuando se busca un ángulo, y bueno, acá me corregirá la profesora de matemática, pero hay un mutuo enriquecimiento entre la formación profesional y las áreas generales y viceversa. Eso es interesantísimo porque de hecho no siempre se da así. Una de las escuelas que recorrimos el otro día, porque esto de todos los docentes todo el tiempo es algo que tiene algunas resistencias. ¿Para qué? Si yo sé dónde ensambla lo mío con lo de ella. Y un docente usó esta palabra, dijo oportunidad. O sea, yo ahí estando todos, veo la oportunidad. Que por ahí a mí se me ocurrió que lo mío con lo de ella ensambla en esto y en esto, pero al estar ahí, al estar presente, a ver lo que está pasando, aparece esto, la oportunidad, que yo la oportunidad no la puedo prever, por definición. Entonces me pareció genial esa idea de, bueno, estamos todos juntos todo el tiempo para aprovechar esa oportunidad de integrar lo más posible todos los conocimientos para que tengan mucho mayor sentido para las y los estudiantes, ¿no? Yo quería preguntarles, ahora que estamos recorriendo y que podemos ver experiencias distintas de acuerdo a la jurisdicción, ¿qué cuestión distintiva ustedes vieron que les impactó enormemente? Por ejemplo, yo voy a contar la que me pasó a mí cuando escuchaba a Gerardo decir, encontrarse en una escuela con chicos que nunca habían ido a la escuela. Y estudiantes que buscaban a otros estudiantes, como por ejemplo ese chico que buscaba a un chico de la calle en situación de calle y lo trajo y permitió resolver otras cuestiones de carácter social y de falta de amparo que por ahí no sucedían. A mí eso me impactó muchísimo. ¿A ustedes? Y bueno, la otra vez nos impactó mucho también en una de las escuelas saber que habían abierto la posibilidad a chicos que estaban en institutos de menores. Ajá. 30% de la comisión pertenecía a un instituto de menores y que ellos venían a la EPS acompañados de la custodia policial que se quedaba en la puerta. Y al cabo de 3-4 meses, después de un trabajo muy importante de los docentes y de la coordinadora de trayectoria, lograron trabajar tan bien que permitió que los pibes pudieran ir y venir sin custodia y encima una confianza tanto de los docentes como del mismo instituto al que tenían que ir y volver todo el tiempo. Bueno, eso para mí fue muy impactante también. Hay creo que una generalidad que es que en todo lo que hemos recorrido, que los estudiantes quieren ir a la escuela. En este caso de los chicos judicializados, la otra vez nos contaban que había una nena que le decía al juez que quería ir los fines de semana. O sea, el hecho de que los chicos quieran ir a la escuela, hay algo más allá de lo que, al ser una cuestión nueva, un desafío nuevo, hay que trabajar 20.000 cosas, pero hay algo que evidentemente está ocurriendo, que las comisiones empiezan con 15 y siguen con 15 y terminan con 15, por ejemplo en las jurisdicciones que arrancaron el año pasado, salvo algún caso que se mudó la familia, que se fue a otra provincia, y yo, pero la verdad es que está ocurriendo esto, y que los estudiantes quieren ir.
Entonces, hay algo fuerte que es esta acogida, este mirar sus realidades, tratar el otro día había uno que decía, en varias escuelas que recorrimos decían, era como un denominador común, que decían que les gustaba porque los docentes estaban todo el tiempo para explicarles y que no paraban hasta que, digamos, la cosa, en la otra escuela dice, bueno, si entendiste bien, si no entendiste bien, te fuiste. Acá tenés todos los docentes todo el tiempo y podés preguntarles y te explican hasta que lo entendés. ¿Viste? Esto es un factor común que lo dicen chicos naturalmente, espontáneamente en todas las escuelas. De mucho boca a boca, si hay muchos pibes que te dicen, yo llegué porque me dijo tal, yo llegué porque me dijo, o sea, como esto apareció muchísimo, como que los propios pibes, o sea, son ellos los que están en el EPS los que la recomiendan, digamos. Y el hecho de que no aparten de nada, de que la EPS, los docentes le reconocen la experiencia que traen. Entonces eso ya para un chico es muy importante empezar así. Seguro. A mí no de la nada, tenés historia y esa historia se reconoce, esa historia se valora. Así que eso es. A mí una cuestión que me parece distintiva, que impacta, no siempre positivamente, digo, por lo menos no siempre, es esta nueva oferta educativa se instala en instituciones de ETP, en general de centros de formación profesional y en instituciones de secundaria técnica. Y uno va viendo que cuando el director de esa escuela asume como propio esa oferta, y es una oferta más de las que viene ofreciendo, el clima, el trabajo, todo empieza a circular más allá de las dificultades y de las cuestiones que cada equipo docente va aprendiendo. Y los aprendizajes, ¿no? Porque es una nueva... Exacto. Ahora, concepto. cuando lo que sí impacta también es cuando el director de ese centro o de esa escuela lo vive como una imposición y entonces no se apropia y entonces pasa a ser como, bueno, una oferta que de la cual yo como director no me hago cargo, porque lo mío es lo que ya está instituido, y lo nuevo, bueno, será una cuestión de ese equipo docente, y es ahí donde empieza a distorsionarse que el coordinador de trayectoria asume un rol más alto del que le compete, es decir, al coordinador de trayectoria le compete trabajar con esa comisión, pero no asumir cuestiones más institucionales. Bueno, este es un punto también que me parece que está impactando. Y empieza a incomodar, ¿por qué? Porque evidentemente cuando en una misma institución hay dos lógicas, hay dos propuestas formativas, con dos lógicas de construcción del conocimiento totalmente distintas, ahí empieza a hacer ruido. Y otra cosa que es interesante de la EPS es cómo está generando producción de conocimiento entre los docentes. Por ejemplo, con estos chicos y chicas que estaban judicializados, la propuesta que se hizo no la bajó nadie. La construyeron entre las y los docentes y la coordinadora de trayectoria. Una propuesta hermosísima que venía de ellos, que era lo que a ellos se les ocurría. Y esto es algo que es interesante, porque los docentes en algún momento se convirtieron como en aplicadores de lo que se baja desde un ministerio y nada más que eso, no en productores de conocimiento. En otros lugares, por ejemplo en Misiones, los docentes están trabajando en el diseño curricular. O sea, los ubica también en otro lugar, más interesante, más activo, más involucrados con la producción, ¿no? Y eso es interesante, es muy interesante. Cómo está conmoviendo todas las cosas anquilosadas Digo, es bueno, antes de pasar a algunas preguntas, enmarcar esto desde la decisión política. Digo, esto no fue una ocurrencia de INET, sino que es una propuesta del INET que lleva el Ministerio de Educación de la Nación a un organismo clave, que es el Consejo Federal. Vamos a explicar que el Consejo Federal está representado por las 24 jurisdicciones, esto es 23 provincias más la ciudad autónoma, y que, diría nuestro director ejecutivo, todas las resoluciones que hemos llevado desde el INET y se han sometido a la discusión, hemos tenido la suerte que han sido resueltas por unanimidad, o sea, han sido aprobadas por unanimidad.
él suele decir que en esta sociedad donde todo nos cuesta bastante ponernos de acuerdo, el Consejo Federal es, digamos, un ejemplo de que las discusiones pueden lograr los objetivos. Y el objetivo en este caso era la aprobación. Así que la resolución tiene aprobación de las 24 jurisdicciones y por eso nosotros estamos relatando experiencias a nivel nacional en cada una de las provincias, porque ya se están implementando, como dice Graciela, en muchos lugares desde el año pasado. Bien. Eso le da legitimidad y continuidad a la Por ley, supuesto, claro porque, que digamos, sí. que está dada por una resolución del Consejo Federal. Es bueno decir que las resoluciones federales, así vamos a ponerle a los compañeros, ya que hay gremios como los acuerdos paritarios, le decimos que tienen carácter de ley una vez que se firman y se acuerdan, las resoluciones también. Exactamente. Las resoluciones tienen carácter de una ley. Y en el marco de esa resolución, que es la 409 del 21, se firmaron los convenios bilaterales entre el ministro de la Nación y los ministros de cada jurisdicción. Eso es muy bueno decirlo. Bueno, yo tengo algunas preguntas de algunos compañeros coordinadores que me parece que puede ser muy interesante abordar. Una compañera dice, en relación al plan de trabajo formativo, ¿cómo pensaron el tránsito de las y los estudiantes? Teniendo en cuenta las acreditaciones de saberes, nos serviría mucho tener ejemplos. Un estudiante, por ejemplo, un estudiante que hizo hasta tercero o cuarto, igualmente cursa los 4 años, las 4 horas diarias. Cuando yo hablaba del régimen académico mencionaba justamente el tema de el modo en el que se reconocen los saberes de cada uno de esos estudiantes. Que un estudiante tenga aprobado determinada materia no garantiza que el saber esté o no esté en ese estudiante. Entonces ahí hay un trabajo, nosotros nos imaginamos situaciones en las que los docentes con diferentes recursos, dispositivos, pueden hacer este reconocimiento de saberes. Y hay una especie de sistematización que cada institución podrá pensarlo de manera diferente. Nosotros en general lo que hacemos es ofrecer un modelo, pero digo, cada uno lo va a hacer a su modo. Ese reconocimiento de saberes lo que va a permitir es poder identificar cuáles de esas capacidades previstas para que adquieran los estudiantes están adquiridas o no están adquiridas. En función de eso, para cada uno de esos 15 estudiantes se va a hacer un trayecto formativo. Ese trayecto formativo se va a distribuir en el tiempo en función también de las posibilidades que tenga ese estudiante de estar en la institución. Probablemente algún estudiante pueda estar todos los días las 4 horas, probablemente algún estudiante no pueda estar determinado tiempo, determinados días, y se va a armar ese trayecto formativo de acuerdo con todo eso, es decir, con el reconocimiento de saber cuál es el punto de partida de ese estudiante y cuáles son las condiciones que puede tener. Con lo cual, pensar que en un tiempo de antemano, cuál es el tiempo que le va a llevar, a cada estudiante le va a corresponder algo diferente. Por eso estamos pensando en no más de 15 estudiantes en cada comisión. Bien. Sí, y aparte, porque todo depende también de la trayectoria que haya hecho el estudiante previamente, pero también el tipo de trayecto de formación profesional que esté desarrollando. Vital. Ahí también es donde juega el tiempo, donde juega la manera, ¿sí? Muy bien. Lo que no hay, perdón, agrego una cosa Sí. más, no hay equivalencia 1 a 1. No es que si vos tenés literatura de tercero, acá tenés, porque no existe tampoco literatura de tercero. O sea, lo que se busca es esto de, digamos, si están o no las capacidades. Perfecto. Una aclaración, Sí. digo, para, en base a lo que dijo Graciela. En principio el régimen, los chicos están las 4 horas todos los días en la escuela. Cuando ella habla de situaciones que por ahí no puedan, estamos atendiendo situaciones particulares con una realidad particular. Pero no es que, digo, de la misma Como la manera. situación particular que me plantea otro de los compañeros coordinadores, que dice por ahí algún chico que está 4 horas le resulta agobiante porque tiene una trayectoria discontinua, obviamente por eso está en la EPS, pero además se pone nervioso, dice. Bueno, respecto de eso, Eso por es un una lado, cosa muy puntual. Por un lado, vieron que nosotros planteamos esta cuestión de que los primeros niveles tengan más carga horaria de los talleres, Claro. porque esto engancha. Sí, sí. Pero por otro lado, forma parte de, bueno, de ese plan de trabajo formativo, de atender a determinadas situaciones, digamos, pero ya son situaciones personales, ¿no? Justamente el primer módulo de formación general integrada
se llama Educación y Trabajo, mi encuentro con la EPS. Porque yo estaba pensando, ¿por qué se pondrá nervioso? Y seguramente se pone nervioso porque le da miedo la escuela. Porque uno se siente en un banco con una historia atrás, ¿no? Entonces, justamente lo que se labura ahí, o lo que se pretende laburar ahí es, bueno, ¿qué pasó con mi derecho a la educación? ¿Cómo lo viví? ¿Y cómo lo puedo volver a vivir de una manera distinta? Es lógico que esté nervioso y es lógico acompañarlo y contenerlo, pero también empezar a hacerle de a poco un compañero mejor. expresa y dice, ayer el inspector me dijo que hicieron lo necesario para tener a los chicos las 4 horas. Y sí, sin duda. Las 4 horas con sentido, ¿no? Claro, Con una propuesta. Ahora sí, Nora, cuando nosotros nos estamos imaginando que los docentes vamos a poder estar planificando 15 trayectorias diferentes, en el mejor de los casos, ¿no? Y no es un trabajo común, no es un trabajo al que estamos acostumbrados. Entonces también es cierto que ahí, digo, tenernos paciencia nosotros mismos e ir haciéndolo de manera gradual. Tal vez uno pueda empezar a pensar en un inicio en 3 talles, digo yo, ¿no? A ver, no separar a los grupos, no estamos pensando en separar 3 grupos diferentes, pero sí pensar en 3 tipos de actividades diferentes en el mismo tiempo, con el mismo objeto, digo, de trabajo, que haya 3 miradas diferentes en función del reconocimiento de saberes que tengan esos estudiantes. Y de a poco vamos a poder ir pensando en una planificación ya muy particular, muy a medida de cada uno de esos 15 estudiantes. Pero también tengámonos paciencia nosotros, porque no estamos acostumbrados a trabajar de este modo. Sin duda. Es difícil haber hecho este recorrido antes. Lo que pasa es que me parece que el corazón de la cuestión es empezar a mirar desde otro lugar. Es otra perspectiva. Si la pensás desde el lugar tradicional al que venís acostumbrado, ahí estaríamos en un error. Esto es como barajar y dar de nuevo. Y además, lo que me parece importante es hacer hincapié en algo que también dice una compañera cuando pregunta, y que uno lo expresaba siempre cuando hablaba de la rigidez del sistema. Esto le aporta flexibilidad a la rigidez, ¿no? Es como pensar otras alternativas, porque para privilegiar el objetivo es retener al chico y que se vaya con la acreditación de los saberes, que haya aprendido, que ese es el sentido, y no perderlo. Yo te digo, ¿No? yo creo que no abandone, digamos. Yo creo que le aporta realidad a una ilusión. Claro. O sea, le aporta la realidad de la multiplicidad de pibes y pibas que tenemos a esa ilusión de la homogeneidad del sistema educativo tal y como fue concebido hace más de un siglo, ¿no? Sí, y hay una pregunta que me decían que por ahí vos lo dijiste, Osvaldo, pero estaría bueno volver a decirlo. Una compañera dice, a mí me gustaría que tengan teatro, música, educación física, conseguir profes con algún programa de horas. Por ejemplo, nosotros tenemos en una institución, cada 15 días dijimos que el equipo docente se reúne para planificar, para pensar, para analizar cuál es la propuesta para los siguientes 15. En ese día, donde los estudiantes no tendrían clase, un director lo que hizo fue acordar con el profesorado de educación física. Entonces los estudiantes del último año hacían sus prácticas, generando un itinerario formativo con esta comisión. Entonces en realidad tenía estudiantes del último año del profesorado que acompañaban cada 15 días un proceso y era un plan de trabajo. En este caso era un muestreo deportivo, una profundización del desarrollo de la educación física y después en función de los intereses que iban teniendo los estudiantes. Ese es un ejemplo, pero después dependerá también del lugar donde está inserta la institución, las oportunidades que tiene. Otro puede ser, depende si está en un centro urbano, puede hasta recorrer lugares que todos sabemos que no todos sabemos lo que hay en los lugares donde vivimos. Y por ahí esto también es una cuestión cultural que se le puede aportar a los estudiantes. Y desde ahí también, ¿no? Convocar personalidades, tener otro tipo de intercambio, generar alguna propuesta de convivencia o de campamento. Bueno,
estas posibilidades de complementariedad en realidad están habilitadas y por otro lado, bueno, depende de cada institución. Nosotros de hecho lo planteamos eso en los documentos de EPS como una obligatoriedad para la institución y como una instancia optativa para los estudiantes. Claro, no es acreditable, digamos, no interfiere con la titulación. Bien. Bueno, así que en nombre de todos mis compañeros y mis compañeros, de lo local, de lo territorial, les agradezco. Quiero decirles que también hay compañeros y compañeros inspectores, jefe regional, de las dos gestiones y además el jefe distrital, la referente de educación técnico profesional, y ellos están acompañando de una manera muy presente a los coordinadores, a los profesores, porque, bueno, como decía bien Marines, lo han tomado como una bandera, como algo propio y como la respuesta que da el Estado de amparo y de abrazo, si se quiere, a tantos que perdimos en el camino y que estamos tratando de recuperar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ellos. Gracias a ustedes, Gracias. que les vaya muy bien, a que nos conozcamos.